Durante meses hice todo lo que se supone que tenía que hacer para manifestar una vida distinta. Meditaba, visualizaba, escuchaba frecuencias con binaurales, escuchaba frecuencias para bajar mis ondas cerebrales y visualizar esa vida que quería y tratar de conectar, sentir la emoción, estar agradecido, escribir en un cuaderno mis agradecimientos en presente, visualizar ese futuro y escribirlo en presente. Agradecía, leía, pero mi realidad no cambiaba. Durante meses me sentía estancado, sintiendo cómo seguía creciendo internamente, seguía creciendo espiritualmente, seguía elevando mi conciencia, pero mi realidad no cambiaba, mis resultados no cambiaban. El mundo externo no avanzaba, me encontraba en el mismo lugar, con los mismos resultados, no llegaban los clientes, mi marca personal sí iba creciendo, pero muy lentamente, y comencé a cuestionarme, dije, ¿qué es lo que hay mal en mí? ¿Qué es lo que hay mal? Porque intentaba proyectar esa vida, intentaba escribir las metas, pero no conectaba emocionalmente con las metas. Y ahí fue cuando empecé a buscar más respuestas, empecé a buscar respuestas en libros, en distintos mentores. Pasé por mentores como Diego Dreyfus, como bueno, Javi Rodríguez, que hace 3 años ya me estoy formando. Eh, Escuchar también a Kevin Trudeau, mentorías con referentes espirituales y pasé por todos esos lugares intentando encontrar una respuesta a por qué no podía avanzar externamente, por qué me costaba tanto accionar y generar resultados, siendo que me había trabajado internamente durante tanto tiempo. Y claro, toda esta filosofía de la manifestación, de la visualización y demás, te dan herramientas y te hablan de todas estas cosas que tenés que hacer, pero se olvidan de la parte fundamental. Y fue lo que yo aprendí después de tanto tiempo de estar estancado. El problema no era que no hacía lo que tenía que hacer, porque de hecho desde afuera me veían que me la pasaba haciendo, desde afuera me veían como que me la pasaba trabajando en mi marca personal, en mi proyecto, grabando videos, pero yo internamente sentía que no estaba haciendo suficiente, que no era suficiente todo lo que hacía. Y de algún modo, no es que no era cierto, es que no estaba haciendo esas acciones que eran las que me iban a permitir dar ese salto cuántico. Y, no iba y la razón de que no hacía esas acciones no era porque no quisiera, era porque había dentro mío una identidad que todavía seguía atada a un pasado, que seguía atada a experiencias pasadas que me decían, si lo vuelvo a intentar o si hago esto, voy a fallar o voy a fracasar o no soy capaz de lograr esto otro. Entonces, en cierto punto de mi vida había perdido la confianza en mí, había perdido esa confianza de que era capaz de lograr cosas porque durante quizás cierto tiempo, desde que empecé en todo el desarrollo espiritual, me sucedió que, claro, uno empieza a espiritualizar todo y de repente uno cae en ese ego espiritual en el que se siente que está en paz y como se siente en paz, entonces, ¿por qué empujarme? ¿Por qué incomodarme si así estoy en paz? ¿Para qué? Si no deseo nada, si no deseo vivir nada que no esté viviendo en este momento. Y ahí se meten muchas creencias y muchas limitaciones, muchas barreras, muchas resistencias que uno mismo se va levantando en el camino, que es simplemente la mente intentando proteger una vieja identidad. La vida a través nuestro busca expandirse, busca que crezcamos y crecer es natural. Es uno mismo quien pone esas barreras. Y si hoy te sentís estancado en tu vida es porque vos mismo has puesto esas barreras, vos mismo has puesto esos bloqueos internos que te impiden conectar con esa grandeza, con esa abundancia, con esa riqueza y con esas experiencias hermosas que la vida tiene para todos nosotros. Cuando entendí esto y cuando vi todo esto, llegó un día en el que todo cambió. Y no fue gracias a visualizar más, a hacer más, a esforzarme más, sino fue gracias a tomar una decisión distinta. Lo recuerdo perfectamente estando ahí en mi casa, en la casa de mis padres, con mi madre, donde en medio de una especie de discusión, no fue una discusión, pero en medio de una charla yo dije, yo no puedo creer lo que estoy viviendo, no puedo creer que estoy viviendo esto, que estoy viviendo esta realidad.
Y internamente fue como, yo no merezco estar viviendo esto. Yo merezco estar expandiéndome, viajando, creciendo, viviendo distintas experiencias. Y ese mismo día fue el día que decidí mudarme, pero no desde el enojo, desde el rechazo, no, yo a mi madre la amo. Fue desde un merecimiento propio de, realmente merezco una vida distinta. Es hora de que salga de esto, de que salga de esta burbuja. Y cuando tomé esa decisión de mudarme, fue cuando todo cambió, fue cuando a partir de ahí viví experiencias que me llevaron a conectar con Dios como nunca, a conectar con la devoción, a conectar con la abundancia, pero fue todo a partir de una decisión, fue todo a partir de tomar una decisión desde el merecimiento, desde el basta, basta, me cansé de vivir esta vida, me cansé de aceptar esto, me cansé de aceptar las migajas de la vida. Y el día que dije eso, tomé una decisión distinta. Y fue tomar una decisión desde una nueva identidad, desde el dejar de verme pequeño y dejar de comprarme las excusas de por qué no estaba viviendo la vida que quería y tomar una decisión desde una identidad distinta. Y esto es algo que es un patrón que yo he reconocido en un montón de personas a las cuales he acompañado. Sin ir más lejos, hace poco una mujer tenía como esta barrera interna, este miedo, esta duda de entrar al programa y de acompañamiento para justamente acompañarla a soltar todo esto, a liberar todos esos bloqueos y a conectar con ese potencial y a conectar con Dios, con la vida, con esa expansión. Y tenía miedo porque simplemente en el pasado no había sido capaz de sostener el compromiso y no había sido capaz de comprometerse con programas que había hecho. Y yo le dije, bueno, en este momento tenés dos opciones. Tenés la opción de seguir reafirmando tu antigua identidad y seguir creyendo que no sos una persona capaz de comprometerse con algo, o en este momento tenés la oportunidad de tomar una decisión distinta desde una identidad que sí se compromete, que sí es responsable, que sí es capaz de lograr esto. Constantemente en nuestra vida nos vemos ante, ante dos opciones. Cada vez que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida tenemos dos opciones. O seguir reafirmando una antigua identidad o reafirmar una nueva identidad. Cada decisión, por mínima que sea, estás haciendo un voto a tu antigua identidad o a tu identidad actual o un voto a tu nueva identidad. Y lo que te va a llevar a manifestar una nueva realidad no va a ser visualizar, leer, escribir tus agradecimientos, que sí, todo eso forma parte y son herramientas. Pero lo que va a hacer de verdad que manifiestes una nueva identidad, una nueva vida, una nueva realidad, es encarnar una nueva identidad. Y una nueva identidad no se encarna simplemente visualizando y escribiendo en un cuaderno. Una nueva identidad se encarga tomando decisiones distintas, empezando a comportarte de una forma distinta. Y no se trata de engañarte, ni de forzarte, ni de ser disciplinado, no. Se trata de elegir distinto, de elegir qué vida es la que querés vivir y empezar a tomar decisiones desde esa nueva identidad, sin importar el pasado, sin importar lo que haya pasado en tus experiencias pasadas, sin importar lo que la mente te diga. Cada vez que la mente te dice, no, es que sos una persona que no se compromete, es que sos una persona que no es capaz de lograr algo, sos una persona que no puede comunicarse, que no puede compartirse, que no puede emprender o lo que sea, tu mente solamente te está diciendo eso en base a la información del pasado, en base a la información de experiencias pasadas, pero eso no es la realidad. Esa es la realidad que vos estás viviendo producto de creerle a esa mente, de creerle a esas voces de la mente. El día que yo corté con eso y dejé de creerle a esas voces, a la voz de la mente que me decía que no era capaz, que no era capaz de lograr nada de todo eso y que no era suficiente. El día que dejé de creerme eso y simplemente dejé de vivir en el pasado y empecé a conectar plenamente con el presente, fue cuando todo cambió. Fue cuando empecé a tomar decisiones desde otro lugar. Y por eso te estoy diciendo que tu realidad no va a cambiar hasta que no tomes una decisión distinta. Entonces, ¿cuál es esa decisión que sabes que llevas tiempo postergando? ¿Cuál es esa decisión que sabes que te haría pasar al siguiente nivel? Pregúntate, ¿cuál es esa decisión que podría tomar en este momento que haría que mi vida pase al siguiente nivel? Detrás de esa decisión está tu nueva identidad. Y tu nueva identidad es la que va a manifestar esa realidad que querés vivir y que mereces vivir.
Todo esto que te estoy compartiendo hace tiempo que llevaba viviendo todo este proceso y no lo compartía, pero no por estar ocultándolo, no por estar ocultándolo, sino porque simplemente lo estaba procesando y lo estaba viviendo. Hoy ya me siento listo para poder compartirlo porque ya pude salir de eso y ahora puedo compartírtelo desde una perspectiva totalmente distinta y te puedo compartir todos los aprendizajes que yo me llevé después de haber estado 3 años viviendo en la fuerza, persiguiendo el dinero hasta sentirme vacío y después de haber estado luego de eso 3 años yéndome hacia el otro extremo, hacia el extremo de la espiritualidad, donde simplemente meditaba y estaba en paz y al mismo tiempo emprendía con mi marca personal y tal, pero vivía en esa falsa paz donde no me empujaba, donde no accionaba como sabía que podía accionar, donde mi potencial no se veía reflejado y expresado en mi realidad, porque simplemente vivía desde el miedo por volver a intentarlo y fallar, por reafirmar esa versión mía que se veía pequeño y que se veía incapaz. Y cuando solté todo eso, literalmente mi vida cambió. Entonces por eso hoy voy a empezar a compartir todo lo que he vivido en estos años, que siento que te puede ayudar si estás también en ese proceso, donde sentís que tu mente te autosabotea, donde sentís que tenés el potencial para vivir una vida mucho más grande y no lo estás viviendo. No es que haya algo malo en vos, no es que tenés que seguir sanando, no es que tenés que estudiar más o meditar o visualizar más, sino es que simplemente tenés que cambiar esa identidad y realmente verte distinto. Así que te voy a compartir mucho en estos próximos videos que voy a estar compartiendo. Gracias por estar hasta acá, nos vemos en el próximo video.